Bueno, retomando un poco lo que decía Fede respecto a la vida de Aceta, del filósofo, o sea, creo que si alguien llevó, no sé si particularmente vida de Aceta, pero al menos sí bastante limitada en ciertas cuestiones fue Kant, ¿no? Entonces, de quien nos vamos a ocupar hoy. Y bueno, quisiera hacer una breve exposición, voy a hacer una exposición breve, al menos espero que sea así. Eh, principalmente respecto al texto de Heidemann, Kant and the Forms of Realism, y de manera tangencial un poco el texto de Laurie Underwood, ¿no? De una noción de la verdad por correspondencia en Kant. Eh, Disculparán ustedes, no me dio tiempo para hacer una presentación en PowerPoint, aunque sí traigo los apuntes aquí, entonces voy a estar siguiendo mis apuntes. Y bueno, si quien guste interrumpir, ¿no? Levantar la mano para hacer algún cuestionamiento, pues bienvenido. A mí me gusta mucho justamente las intervenciones porque creo que facilitan un poco la manera en cómo se va desarrollando la sesión. Entonces, bueno, si nadie quiere hacer como algún anuncio o mencionar algo en particular, pues bueno, voy a señalar cuáles considero que son los aspectos más importantes del texto de Heidemann y sobre todo algunas cuestiones que considero, si no bien problemáticas, al menos sí discutibles, sobre todo cuando se habla de la independencia ontológica. A grandes rasgos, lo que dice el texto de Heidemann es pues mencionar cómo Kant ha influido en las discusiones contemporáneas respecto al realismo filosófico. Y cómo la distinción que hace entre realismo empírico, vamos, él describe en el texto en qué consiste el realismo empírico, cómo la distinción entre realismo empírico y realismo trascendental ha sido de algún modo está a la base de la distinción contemporánea entre realismo no metafísico y realismos metafísicos. Eh, por allí Heidemann menciona que la crítica de la razón pura es el texto fundacional del realismo. Bueno, yo creo que habría que acotar un poco a decir que eh, ha sido fundacional para la discusión de los realismos contemporáneos, porque no sé, cuando se habla de realismo, pues bueno, está claramente Aristóteles, está claramente Tomás de Aquino, pero cuando se habla de realismos contemporáneos, pienso en Putnam, por ejemplo, pienso en Hacking, pues bueno, de algún modo Kant es un referente. Entonces, para dar continuación a la presentación de Ricardo, y como mencionaba, estas cuestiones de que en Hume eh, está presente esta idea de que si bien, que si bien todo nuestro conocimiento, ¿no?, inicia en la experiencia, no todo lo que llamamos conocimiento o no todos los principios que gobiernan de alguna manera el conocimiento tienen su origen en la experiencia. Y aunque pudiéramos decir que si bien esos principios pueden ser de corte analítico, lo que Hume demostró es que estos principios muchas veces no pueden ser demostrados analíticamente, sino que tienen su origen en otro ámbito, que es el ámbito, por ejemplo, de la costumbre, que es el ámbito de los hábitos y de las prácticas. Entonces, de alguna manera, nuestro conocimiento se ve completado, por decirlo así, de ciertas disposiciones psicológicas. Y Ricardo enfatizó mucho el aspecto psicológico. En Kant está presente, de cierta manera, esta idea.
nuestro conocimiento surge de la experiencia, pero no todo él procede de ella. Para ser más claro, el conocimiento inicia con la experiencia, pero no todo su origen, ¿no?, se da a través de la experiencia. Hay ciertos elementos, ciertos conceptos, ciertas categorías, ciertas intuiciones que son puestas por el sujeto. A diferencia de Hume, ¿no?, quien para estas disposiciones eran psicológicas, para Kant estas disposiciones, más que esos conceptos, ¿no?, serán de tipo lógico. El que sean lógicos y no psicológicos hace una completa diferencia. Porque las disposiciones, al ser psicológicas, quiere decir que pueden ser de algún modo falibles, que se pueden modificar, ¿no?, y que pueden cambiar con el tiempo. En cambio, el decir que estas categorías o que estas disposiciones son lógicas, ¿no?, implica afirmar que no están sujetas al cambio y no están sujetas a la contingencia, sino que forman parte del andamiaje conceptual lógico mediante el cual se nos presenta el mundo. Entonces, lo que encontramos en Kant es una dicotomía bastante tradicional. Es una dicotomía bastante tradicional en la que se puede distinguir entre forma y contenido. Por un lado está la forma, ¿no?, del conocimiento, la forma de los fenómenos, nuestras categorías, que son lógicas, no psicológicas, sino lógicas. Por una parte están esas formas de la intuición, esos conceptos puros, y por otro lado está la materia del fenómeno. Entonces, digamos que la experiencia en Kant surge a partir de una síntesis entre dos elementos distintos: la forma, los conceptos puros, las intuiciones puras, y la materia del fenómeno. Y a partir de esos dos elementos se da la experiencia y el conocimiento. Ahora bien, ustedes saben que Kant distingue entre las formas puras de la sensibilidad, las intuiciones puras de la sensibilidad, perdón, espacio y tiempo, y los conceptos puros del entendimiento, ¿no?, que son estas categorías como objeto, existencia, pluralidad, negación, existencia, causalidad, y que son esos conceptos que no surgen de la experiencia, sino que forman parte del andamiaje lógico mediante el cual nos acercamos al mundo. Entonces, dicho eso, bueno, hay toda una discusión respecto a la lectura, ¿no?, que podemos hacer de este dualismo kantiano, ¿no?, o más bien de esta síntesis kantiana. Por un lado están las lecturas meramente idealistas, ¿no?, y por otro las lecturas realistas. A grandes rasgos, lo que dicen estas lecturas realistas es que es posible encontrar en Kant, en el idealismo trascendental, ciertas ideas fundamentales, ¿no?, que son compatibles con ciertas intuiciones realistas básicas. Por ejemplo, que existe algo que es independiente del conocimiento y que es externo a él. Entonces, quienes apoyan esa lectura realista, que claramente está Heidemann y que claramente está Laurie Underwood, afirmarán que Kant puede ser leído afirmando este tipo de intuiciones, que los objetos son externos al entendimiento. Ahora bien, cuando se habla de externalidad en Kant, hay que irse un poco con cuidado, ¿no?, porque no es lo mismo decir que los objetos son externos y existen en sí mismos, a decir, como lo hace Kant, que los objetos son externos, pero en referencia a las formas puras de la intuición, como es el espacio y como es el tiempo. Entonces, dicho esto,
en el texto de Heidemann, lo que encontramos en la introducción es justamente una distinción básica entre realismo empírico e idealismo trascendental. Entonces, el realismo empírico es aquel que afirma que los objetos representados a partir de nuestras categorías, ¿no?, de nuestro sistema categorial, son externos a nosotros. Y el idealismo trascendental es aquel que establece que la forma en la que representamos los objetos, ¿no?, y las condiciones trascendentales de nuestro conocimiento son o dependen de algún modo del sujeto. Digamos que la postura de Kant es realista porque dice que los objetos externos existen, que existen objetos externos, pero es idealista porque afirma que la externalidad de estos objetos solamente puede afirmarse desde las condiciones subjetivas de la sensibilidad. Entonces es algo ahí como extraño, ¿no? Pero forma parte como de este realismo sui generis kantiano. Y por otro lado, y de manera opuesta, está el realismo trascendental, aquel que dice que los objetos, ¿no?, tienen una existencia independiente, y no solo independiente, sino además en sí misma. O sea, que los objetos son autoidentificantes y que no requieren de la intervención de los conceptos, ¿no?, o del sistema categorial para poder afirmar su existencia. Entonces, el realismo trascendental dice, no solamente los objetos son externos, sino además existen en sí mismos. Y que el espacio y el tiempo, al igual que otros conceptos puros, como los objetos, como la causalidad, tienen una existencia externa. Es decir, que no son puestos por el sujeto, sino que existen en un mundo completamente independiente. Entonces Heidemann menciona en la introducción un poco estas distinciones. Creo que Lori Underwood es un poco más clara al momento de definir estos conceptos, pero vaya, de algún modo ya están presentes allí. No sé, ¿tienen alguna duda o quieren hacer alguna intervención en este apartado de la introducción del texto? No, yo ¿No? solamente creo que Fede iba a hablar. No, de que igual podría hacerlas al final. No sé si tú prefieres ahorita, Jorge, hay varias, bueno, un par de cosas que me surgieron de lo que decías, pero no sé Pues si, dime. Pero, sí, sí. bueno, sobre todo esta diferencia entre, bueno, como que haces la diferencia entre lógico y psicológico, y no sé si cabría como incluir más bien, o sea, porque hay como esta noción, creo, ¿no? De lógica en Kant, donde es como esta noción, quizás hasta muy aristotélica de lo que es la lógica, muy formal, y quizás hay otra noción de lógica que es la lógica trascendental, Mm. y ya quizás cuestiones psicológicas, ¿no? Pero no sé si a veces, o sea, podrá causar como confusión simplemente Sí, decir lógica psicológica y no meter más bien ahí la... sí, la lógica trascendental, ¿no? Sí, 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 sí. sí, justamente pienso que cuando caracterizo a las categorías como esos elementos lógicos, no fortuitos, no sujetos a la temporalidad y no sujetos al contexto que intervienen en el conocimiento, estoy pensando de alguna manera en cómo Kant, ¿no?, desprende justamente estas categorías de un marco completamente aristotélico. Entonces, cuando él habla de las 12 categorías, está pensando justamente en esta lógica aristotélica. Entonces, estas categorías, digamos, o utilizo la palabra lógica, ¿no?, diferenciándolo de la psicológica, para señalar justamente el carácter a priori, ¿no?, que tienen estos elementos del entendimiento que son puestos por el sujeto. Digamos que en Hume, y por eso está la distinción
entre disposiciones psicológicas y lógicas. En Hume esas disposiciones son a posteriori, surgen a partir del hábito, la costumbre y la repetición. Y cuando señalo aquí el carácter lógico, en Kant, refiero justamente a que estas categorías no surgen a partir de la práctica, sino que no requieren de ella. Es más, le dan forma y hacen posible la experiencia. Entonces, en ese sentido estoy señalando el aspecto lógico de las categorías a priori. No sé tú si tienes como, o quieres señalar algo respecto a los aspectos de la lógica trascendental que mencionabas. Sí, no, igual algo que yo siempre he entendido que es como un poco también este carácter sintético, o sea, bueno, que a diferencia de la lógica, digamos así más silogística, así como que la lógica trascendental hay cierto contenido en los conceptos que finalmente deducimos, ¿no? Y creo que eso sí lo distingue mucho de como esta idea de la lógica que finalmente podría tener un carácter tautológico a la Sí. lógica trascendental. Sí. Digamos eso. Sí, digamos que estos principios, ¿no? Como el de causalidad, como el de existencia, tienen una realidad objetiva en tanto recogen ciertos elementos sintéticos en la experiencia, ¿no? Y que ya no es, en Kant ya no es solamente como tú señalas, esta lógica aristotélica, sino que todos esos elementos, ¿no? Categoriales tienen que ir de alguna manera vinculados a la experiencia y a ciertos elementos sintéticos. Sí, estoy completamente de acuerdo. Ok. Jorge Alejandro, Sí, yo también perdón. aprovechando que ya habló Fede, pues nada más apuntar que también hay lecturas híbridas, ¿no? O sea, porque tú decías, se puede leer a Kant como un idealista, se puede leer a Kant como un realista, pero creo que todos nosotros nos formamos en la lectura híbrida que proponen Paco Álvarez y la doctora Ana Rosa Pérez Ranzanz en esto como de Kant a Putnam, en justamente el reconocimiento de los dos elementos, ¿no? O sea, por eso es realismo y por eso es interno, pero no sé si para allá vas, sí, pero justo justamente, como... justamente, porque creo que las conclusiones a las que llega Heidemann son muy distintas, por ejemplo, a las que llega la doctora Ana Rosa Pérez Ranzanz. Ya me acordé que en tu examen, en alguno de tus exámenes de doctorado salía eso, entonces sí, sí, me voy entonces por ahí a hay como una esperar. distinción, pero bueno, vamos para allá. Entonces, bueno, eso es ya como que en la parte de la introducción. Posteriormente, lo que hace Heidemann es explicar, ¿no?, en qué consiste este realismo empírico kantiano. ¿Cómo podemos entender este realismo empírico kantiano? A grandes rasgos, el realismo empírico kantiano afirma que los objetos de nuestra experiencia son objetos externos. Eso debe quedar como muy claro cuando se habla de un realismo. Los objetos de la experiencia son externos. Es decir, tienen una realidad, ¿no?, distinta a la del sujeto, pero de acuerdo a las condiciones trascendentales de la experiencia. Es decir, los objetos de la experiencia en Kant son externos porque aparecen ante las intuiciones externas de la sensibilidad, como espacio y tiempo. Entonces, esto no es algo que hace Heidemann, pero yo completé un poco y me gustaría leerles como algunas citas de Kant respecto a esta visión de la externalidad de los objetos de la experiencia. Entonces, en la observación 2 de los prolegómenos, Kant dice: las cosas nos son dadas como objetos de nuestros sentidos, objetos situados fuera de nosotros, pero de lo que puedan ser en sí mismos, nada sabemos, sino que conocemos solamente sus fenómenos, esto es, las representaciones que producen en nosotros al afectar nuestros sentidos. Es decir, los objetos en Kant son externos, pero como fenómenos, no como cosas en sí mismas. Es decir, objetos que caen bajo nuestras categorías y bajo las intuiciones de espacio y tiempo. Entonces, hay que acotar que cuando se habla de externalidad en Kant, se está hablando de externalidad en este sentido.
una externalidad fenoménica. Es decir, en relación a las formas a priori de la sensibilidad. Esto lo dicen los prolegómenos. En la crítica de la razón pura, específicamente en A376, Kant menciona que lo real de los fenómenos externos es, por tanto, efectivamente real solo en la percepción y no puede ser efectivamente real de ninguna otra manera. Cuando hablamos de realidad, lo hacemos únicamente en relación a las formas y a los conceptos de la experiencia, puros de la experiencia. No sé, Fer, ¿qué piensas de esto? Creo que Putnam mencionaría algo parecido, ¿no? Sí, pero claro, es una acotación muy fuerte, porque si nada más se vale llegar hasta los fenómenos, entonces no es un realismo como el realista más, no sé, Metafísico. tipo, sí, metafísico, tipo Bunge, tipo Popper, tipo cualquier científico, Sí. no están hablando de lo mismo. Entonces, ojalá estuviera Norma Ivonne aquí, porque es llamarle realista Sí, a Kant como cuando le llaman realista a Feyerabend, pero pues son sí, realismos muy sutiles, no sí, yo también extraño burdos. que no esté Norma Ivonne, porque creo que es un poco lo que ella también trabaja, ¿no? Ujú, Ujú. exacto. Sí, o sea, porque le ponen esta etiqueta de realista a filósofos que podrían defenderse que son antirrealistas. Eso era lo que yo Exacto. le decía Sí, a ella. incluso, bueno, por eso no resulta extraño también, pensando justamente en Putnam, ¿no? Y en Feyerabend, que comúnmente se le refiera como antirrealistas. Es muy habitual encontrar como que justamente se piensa en Putnam y en el realismo interno como un antirrealismo. Pero bueno. Yo quisiera, Sí, pero sí, ¿por Fer. qué, Fer, piensas que, o sea, como que Kant nunca podría caber en esto? O sea, ser un antirrealista desde esta perspectiva más del realismo científico y del realismo. O sea, por ejemplo, puedo O pensar sea, que también Kant sería realista respecto a cosas que no observamos, ¿no? Por ejemplo, la causalidad quizás no la podemos observar, pero yo creo que Kant no dudaría de la realidad de la causalidad. No sé, nada más como por decir sí, algo. o sea, solo como quisiera expresar que creo que en los ambientes filosóficos les llamamos realidad a como estas cuestiones, ¿no? Como la causalidad o como cuando León Olivet decía, ¿a qué le vamos a llamar realidad? Sino a todo el cúmulo de percepciones que tengamos, ¿no? Entonces le podemos llamar realidad a ese tipo de mar de datos que nos sirven para después generar representaciones, pero es una realidad que ya está permeada por el sujeto, que es lo mismo que está haciendo Kant con el fenómeno, ¿no? Y entonces creo que en ese sentido, pues empezamos a hablar de realismos internos o realismos kantianos. Y quiero contrastar con una noción de realidad como mucho más extendida en otras comunidades, que es la del propio Hacking. Hacking, que sí está en estos debates, Hacking sí cree que existen los objetos y que los podemos manipular, romper, aventar, disparar. Y creo que ese es un compromiso más fuerte en el sentido de la existencia de los objetos, aunque desaparecieran todos los sujetos, y que es la que yo veo que es como, sí, un poquito más al extremo de Bunge, de Popper, de Hacking, y que estos otros realismos ya están un poquito más permeados por conceptos filosóficos y se acercan más al extremo del idealismo, solipsismo y quedan en medio, ¿no? Pero es llamarle realidad a realidades permeadas. Exacto. Sí, realidades, digamos, desde nuestro aparato conceptual, ¿no? Que es un poco lo que está en Kant. O sea, hablamos de objetos que existen, objetos externos, ¿no? Que existen
desde esta síntesis categorial. Justamente volviendo un poco a la discusión en Kant, cuando algo que le interesa a Kant es diferenciarse claramente de los idealismos y decir, mi postura no es un idealismo a la Descartes, no es un idealismo a la Berkeley, ¿no? Entonces, en el cuarto paralogismo, Kant marca justamente fuertemente esta distancia, ¿no?, con los idealismos. Los paralogismos pueden ser de dos tipos. Pueden ser lógicos o pueden ser trascendentales. Un paralogismo lógico es un error en el silogismo. Es un error que ha tenido lugar en los silogismos. Es un error formal. Mientras que un paralogismo trascendental es un error que se encuentra en la naturaleza misma de la razón, ¿no? Es un error que no se puede evitar. Y un error común, un paralogismo de la razón, consiste en creer que los objetos tienen una existencia independiente de nuestro conocimiento y que existen en sí mismos, ¿no?, y que son objetos autoidentificantes. Pero ese es un error que no podemos evitar porque está grabado en la naturaleza de la razón. Sin embargo, hay que tener un buen juicio, dice Kant. Él utiliza la palabra de manera madura y viril, dice él. Hay que tener el buen juicio de llevar la razón, ¿no?, a la crítica, ¿no?, al análisis, y darnos cuenta de estos errores, de estos paralogismos trascendentales, y en lo subsecuente evitarlos. Entonces, el cuarto paralogismo es el que admite la existencia de objetos externos y en sí mismos. Y al respecto dice, lo real de todos los objetos de la intuición externa, lo real de todos los objetos en la intuición externa, es dado efectivamente y con independencia de toda ficción. Y es, además, imposible que este espacio, o que en este espacio, sea dado algo exterior a nosotros, en sentido trascendental, porque el espacio mismo, fuera de nuestra sensibilidad, no es absolutamente nada. Entonces, cuando el objeto es, solamente podemos decir que los objetos son externos cuando son representados en el espacio y en el tiempo, y no cometer el error de asumir, ¿no?, el error trascendental de asumir que los objetos tienen una naturaleza en sí mismos. Y por eso la causalidad, ¿no?, o cuando predicamos causalidad, cuando predicamos incluso objetividad, porque la noción de objeto es una categoría, ¿no?, la noción de existencia es una categoría, no estamos hablando de objetos que existen independientemente del entendimiento, ni una causalidad independiente del entendimiento, ¿no? O sea, las categorías son tan, o penetran tanto en la constitución de los objetos, que incluso la categoría de objeto, la categoría de existencia, no están en la experiencia, sino que son puestas por el sujeto. Entonces, lo que Kant dice es, mi idealismo trascendental no es un idealismo a la Descartes y no es un idealismo a la Berkeley, porque yo sí asumo la existencia de objetos externos. Y esos objetos externos, dice Kant, son indispensables para la intuición de la conciencia. Es decir, mientras en Descartes el proceso era inverso,
O sea, para Descartes lo inmediato era el cogito y del cogito partía, ¿no?, hacia los objetos del mundo. En Kant el proceso es inverso. Lo que es inmediato es la experiencia externa. Externo en el sentido kantiano. Lo que es inmediato es la experiencia externa y lo que es mediato, ¿no?, es la intuición interna. Y al respecto dicen la crítica de la razón pura: la mera conciencia, aunque empíricamente determinada de mi propia existencia, muestra la existencia de los objetos en el espacio fuera de mí. El requisito para el conocimiento de la conciencia empírica es la existencia de los objetos externos. Entonces, lo que hace Kant al refutar el idealismo es proceder también de manera inversa a como lo había hecho Descartes. Para Descartes, lo inmediato era el cogito, ¿no? Para Kant, lo inmediato es la experiencia de los objetos externos. Por tanto, dice Kant en la Crítica de la Razón Pura, en A371, existen las cosas externas exactamente como existo yo mismo. Y ambos, y esto es sumamente importante, sobre el testimonio inmediato de la conciencia de mí mismo, con la diferencia de que la representación de mí mismo es referida al sentido interno, mientras que las representaciones que indican entes externos son referidas al sentido externo. Ok. Las formas puras de la intuición son espacio y tiempo. El tiempo es la intuición de los objetos externos, mientras que, no, perdón, el espacio es la intuición de los objetos externos, mientras que el espacio es la intuición de los objetos internos. La variedad de impresiones que se me presenta en el espacio es lo que hace posible, ¿no?, esa variedad de impresiones tiene que ser unida en una síntesis de la conciencia. Pero primero se da la variedad y posteriormente es ordenada a través de esa síntesis, en una sucesión temporal de impresiones. Pero esa temporalidad no es dada en la experiencia, sino que es puesta a priori. Entonces, esa externalidad de los objetos en el espacio, el sentido externo, posibilita también, ¿no?, su ordenamiento internamente, en el flujo de una conciencia. El proceso es inverso al de Descartes. Y eso es como a grandes rasgos el realismo empírico. Para Heidemann, bueno, no solo para Heidemann, de hecho para Kant, y lo que Heidemann hace es justamente remarcar esta situación de que la externalidad de los objetos está fundamentada en las condiciones trascendentales de la intuición y la sensibilidad. Por tanto, el realismo empírico requiere del idealismo trascendental. Si quieres, Sin realismo, Alejandro, perdón, sí, antes de que pases al sí, otro tipo dime. de realismo, Ajá. solo quisiera hacer el comentario, digo, porque tú querías que dialogáramos mientras exponías, Sí, está bien. de que desde mi impresión y mi conocimiento de Berkeley y de Descartes, Berkeley es muchísimo más idealista que Descartes, y entiendo muy bien lo que está diciendo Kant de la inversión, ¿no? O sea, de antes el collito y luego el objeto externo, o al revés. Entiendo perfecto el punto, pero solo quería decir esta como diferencia entre Descartes y Berkeley, en el sentido de que Descartes pues sí tiene todas estas leyes de la física, de cómo se golpean los objetos y de esta meditación que cuando está viendo la vela y todo, o sea, me queda claro que también
cree la existencia de estos objetos externos y que son independientes de cualquier sueño o algo. Pero, ¿cuál es? Sí, pero digamos que Ajá. Descartes introduce un principio metafísico como garante de la objetividad de los objetos, que es Dios. En Kant no está justamente ese garante metafísico, o esa garantía metafísica. Lo que, bueno, sí, pensando un poco lo que dices, este matiz que pones en Descartes y pensando un poco con la postura kantiana, lo que hace Kant es poner en paréntesis, suspender la metafísica, ¿no? Y decir, no vamos a hacer conocimiento ya con estos garantes metafísicos, sino a partir de ciertos condicionamientos completamente humanos, ¿no? Como son las categorías a priori. Entonces, sí, digamos que en Descartes ya están como que estas leyes físicas, y si sí existen sí, pero las objetos, puso Dios, tienes toda la razón. Exacto, pero esos objetos externos, ¿no? Se nos presentan gracias a que existe un principio metafísico. En Kant no hay este principio metafísico y creo que por eso es sumamente interesante y por eso es tan distinto a otro tipo de idealismo. No, sí, ya está bien, sí, ya lo puso al lado de Berkeley con eso, sí. Muy bien. Sí, porque no, exacto. Y en Berkeley también está este principio metafísico. No sé, te pregunto, ¿o dirías que...? Sí, no, bueno, o sea, está como toda incluso la posibilidad de que sea todo producto de la mente o de los sueños. Entonces, a mí me parece que Berkeley sí nos deja como muchísimo más lejos de la externalidad. Claro. Pero ya, sí, claro, con el asunto de Dios, Sí. ambos están recurriendo a principios metafísicos, nada empíricos, pues. Exacto, por eso el idealismo no es el idealismo kantiano no es un idealismo metafísico, sino es un idealismo trascendental de las condiciones que el sujeto pone para que se dé el conocimiento, que ya no están garantizadas por Dios, ¿no? Sí. Sí, y por eso es que Putnam tiene tanta resonancia kantiana, porque siempre es el realismo desde el punto de vista humano, desde el punto de vista encarnado. Y por eso es que hay tanta resonancia kantiana en Putnam. Ok, Heidemann se ocupa de otro elemento en este realismo empírico, que es la noción de verdad. Entonces, dice Heidemann, bueno, es difícil encontrar una noción de verdad en Kant, y realmente es complicado. Sin embargo, Kant hace como algunos guiños a lo que podríamos entender por verdad, o al menos da algunas concesiones. Es bien sabido, por ejemplo, que en la introducción a la lógica trascendental, Kant se hace esta pregunta: ¿qué es la verdad? Y él mismo se responde y dice: se concede y presupone, es una concesión, no está diciendo que la verdad sea eso, es una concesión. Se concede y se presupone la definición nominal de verdad, a saber, la conformidad del conocimiento con su objeto. Entonces, a partir de allí, se podría decir entonces que Kant concede que podemos entender la noción de verdad en un sentido correspondentista, ¿no? o de una adecuación del conocimiento con su objeto. Hay que matizar qué es lo que Kant entiende por objeto. Si se piensa que es una correspondencia con objetos en sí mismos, cancelado desde el principio. No puede haber tal adecuación porque no hay conocimiento de sus objetos. Si se piensa en una noción de objeto como objeto fenoménico, pues bueno, entonces puede haber una adecuación con un objeto siempre y cuando ese objeto sea fenoménico. ¿Qué quiere decir esto? Un objeto que sea constituido, ¿no?, desde nuestro sistema categorial, desde las formas puras de la intuición y desde los conceptos puros del entendimiento. Esto se dice fácil, pero es sumamente complicado. ¿Cómo es esta adecuación fenoménica? Es algo que Heidemann pasa por alto, ¿no? De lo que no se ocupa. Sin embargo, aunque pudiéramos pensar
que es posible definir o defender, perdón, una noción de verdad por correspondencia en Kant. Cuando avanzamos más en la crítica de la razón pura y llegamos al canon de la razón pura, Kant introduce o parece introducir un elemento de intersubjetividad y menciona: la piedra de toque del tener por verdadero para determinar si es convicción o mera persuasión, para saber si una creencia es verdadera y no simplemente una convicción o persuasión, es pues externa. Okay. Es que esto me parece como muy emocionante, ¿no? Porque parecería decir que para determinar la verdad de una creencia, bueno, el criterio tiene que ser externo. Uno podría decir, adecuación, pero no, pone 2 puntos. Esto consiste en la posibilidad de comunicarlo y de encontrar que el tener por verdadero es válido para la razón de todo ser humano. Pues entonces, al menos se presume que el fundamento de la concordancia de todos los juicios descansará en un fundamento común. Entonces, cuando dice, bueno, este elemento externo depende de la posibilidad de comunicarlo, ¿no? Y de encontrar que el tener por verdadero es válido para la razón de todo ser humano, parece que hay un elemento de intersubjetividad. No quiero decirlo así porque puede ser muy apresurado, pero como de cierto consenso, cierta convergencia en los juicios. Consenso es muy fuerte, ¿no? Tal vez cierta convergencia en los juicios. Y de alguna manera todos los juicios tienen que tener esa convergencia porque todos estamos cargados con el mismo sistema categorial. Como todos estamos cargados con el mismo sistema categorial, pues bueno, los juicios verdaderos tienen que llegar a esta convergencia. Pero entonces dice, pues entonces al menos se presume que el fundamento de la concordancia de todos los juicios descansará en su fundamento común, a saber, en el objeto, con el cual, por eso, todos concordarán y con ello demostrarán la verdad del juicio. Entonces parece que aquí vuelve a meter otro elemento, ¿no? Que es el de la objetividad. Pero vaya, tiene todo el sentido cuando pensamos en una objetividad constituida a partir del mismo sistema categorial. A diferencia, por ejemplo, de Putnam, ¿no?, quien dice que existe una pluralidad de sistemas conceptuales, para Kant hay un único sistema categorial. Y por eso toda creencia verdadera tiene que tener esa convergencia en el juicio y en el objeto, porque el objeto está constituido desde este mismo sistema categorial que todos tenemos. Alejandro, Eric levantó la mano. Sí, perdón. Sí, Eric. Sí, no se preocupe, doctor, no hay problema. Bueno, ahorita tengo un comentario con respecto a lo acerca de que quizás está dejando, bueno, la filosofía de Kant está dejando de lado este aspecto metafísico, pero me parece que no del todo, porque una crítica que se le podría hacer es que su noción de verdad sigue estando fundamentada en un absoluto, el absoluto de que la razón humana es capaz de entenderlo. No sé qué tanto esto sea verdad o qué tanto esto no sea metafísico en primera, y en segunda, esta capacidad, esta característica se puede decir, o esta noción que usted menciona de objetividad, en el cual las palabras coinciden con ciertas nociones que nosotros tenemos de los objetos, me parece también que está fundamentada
en otro absolutismo o en otra cuestión metafísica, que es el asumir que todos tenemos el mismo aparato conceptual. Tampoco creo que eso sea posible y me parece que pues Kant lo está asumiendo estas dos ideas metafísicas y no las está analizando. Sí, muchas gracias, Eric. Estoy completamente de acuerdo en lo que dices. O sea, en Kant hay un absolutismo, yo te diría a buenas y primeras, sí. ¿Por qué? Porque hay un único sistema categorial y porque, como acabamos de leer, si todos utilizamos correctamente ese sistema categorial, todos vamos a llegar a las mismas conclusiones. ¿Es un absolutismo? Sí, en el sentido de que es opuesto al pluralismo. ¿Es metafísico? No. Yo te diría que no. En todo caso, sería un absolutismo epistémico, que te diría que todos tenemos la misma carga conceptual y que todos vemos el mundo desde el mismo sistema conceptual o desde el mismo sistema categorial. ¿Es un absolutismo? Sí. ¿Metafísico? No. Es epistémico, ¿no? Porque sería metafísico si dijéramos que al final de cuentas, ¿no? La verdad depende de las cosas en sí mismas. En ese sentido sería metafísico. Y para Kant eso está completamente cancelado. Entonces, yo matizaría un poco esa observación. Me parece sumamente importante, sobre todo a la luz de las posturas neocantianas, a la luz del neocantismo contemporáneo, pero lo matizaría un poco al afirmar de que no todo absolutismo tiene que ser necesariamente metafísico. Como podemos ver en Kant, hay un absolutismo epistémico que no necesariamente se compromete con posturas metafísicas. ¿Qué implicaría comprometerse con una postura metafísica? Bueno, hacer aseveraciones acerca de la naturaleza de las cosas en sí mismas. Eso es imposible para Kant. No podría hacerlo porque sería contravenir absolutamente todo su sistema. No sé qué piensas de esto, Eric. ¿O todavía sigues pensando que hay como algún elemento metafísico allí? Sí, me parece que sí sigue habiendo cierta postura metafísica al asumir que pues todos los humanos ya venimos con ese sistema conceptual. No sé qué tanto sea cierto que todos nacemos con ese tipo de carga conceptual, ese bagaje conceptual. Sí. A mí me parece que no es Sí, correcto. sí, yo también pensaría que no es correcto. Sin embargo, yo creo que hay que entender a Kant en su contexto. Y voy a vincular un poco esta presentación con la que hubo acerca de Newton. Entonces, hay que pensar que cuando Kant establece las condiciones de posibilidad del conocimiento, está pensando en el conocimiento científico y no en el conocimiento científico, digamos, contemporáneo, ¿no? O no en la ciencia de Einstein, sino está pensando en Newton, en esta visión del conocimiento científico como universal, como necesario. Entonces, Kant se pregunta, ¿cómo es posible, y teniendo en cuenta lo que ya vimos de Hume la sesión pasada, ¿no? Que Hume había dicho, pues es que no es posible que el conocimiento sea universal y necesario? Bueno, Kant se pregunta, ¿cómo es posible que el conocimiento sea universal y necesario? Dice, bueno, asumiendo que la universalidad y necesidad, ¿no? Que no viene de la experiencia, tiene que ser dada por el sujeto. Como no viene de la experiencia, tiene que ser puesta por el sujeto. Eso es muy fuerte, porque lo que está diciendo es que, y te lo repito, o sea, es la universalidad y necesidad del conocimiento que no puede ser obtenida a través de la experiencia, tiene que ser puesta por el sujeto. Y por eso Kant tiene que afirmar, que el sistema categorial es universal y es necesario. Porque si no, nos quedamos en las consecuencias escépticas de Hume. Y para Kant, el escepticismo es simplemente un lugar de reposo, ¿no? Pero no el objetivo del conocimiento. Entonces, por eso Kant tiene que asumir la necesidad y universalidad de este sistema categorial, porque si no, no podríamos explicar la ciencia newtoniana. Ok.
Entonces, sin embargo, bueno, volviendo un poco al tema de la verdad, Heidemann propone que la mejor manera de entender la verdad en Kant es a través de una visión coherentista. La verdad empírica, o la noción de verdad es objetivamente válida, o se aplica adecuadamente, si es coherente con nuestras restricciones cognitivas, es decir, con los principios que rigen el entendimiento. La noción de verdad no remite a una realidad trascendente, no puede haber una adecuación, sino en todo caso tendría que haber una coherencia con nuestro sistema, los principios de nuestro sistema categorial. Aquí Heidemann menciona algunos problemas que tiene el realismo empírico. Y yo creo que en eso podemos estar de acuerdo muchos, aunque bueno, no sé, quizás sea demasiado aventurado decirlo. Pero los realistas empíricos, este realismo kantiano, parece que hace afirmaciones o hace muchas afirmaciones respecto a la cosa en sí. Como decir que interviene en nuestro conocimiento, que es la materia del fenómeno, ¿no? Como decir que que es como un coto, dice Kant, ¿no? Para evitar que que el entendimiento sea un juego de representaciones. Entonces, parece que el realista kantiano, el realista empírico, tiene que decir muchas cosas acerca de la noción de cosa en sí, a pesar de sostener que ésta es incognoscible. Entonces, aquí hay una tensión. Por un lado digo que los objetos la externalidad y realidad de los objetos depende de nuestro sistema categorial, pero por otro también afirmo que la noción de cosa en sí, ¿no?, constriñe este conocimiento. Entonces aquí hay como una tensión. No quiero hablar de la cosa en sí porque es incognoscible, pero para explicar el conocimiento y la realidad de los objetos tengo que hacer referencia a ello. Entonces, hay aquí una tensión muy, muy fuerte. Que yo pienso que esta misma tensión está en algunas de las formulaciones más contemporáneas del realismo, y pienso precisamente en Putnam. Me parece que Putnam, pese a que afirma que la objetividad es constituida, y pese a que dice que abandona la noción de cosa en sí porque le parece sumamente problemática, lo cual es cierto, pues al final de cuentas tiene que afirmar o suponer la existencia de un sustrato independiente, que no sé qué es, que es indiferenciado, que es indeterminado, pero que condiciona mis representaciones. Este sustrato independiente, díganme qué otra cosa no es sino la noción de cosa en sí. Pero bueno, eso lo podemos discutir. Ajá, o no sé qué piensen. O bueno, si quieren lo dejamos para el final y sigo avanzando. Ok. Entonces, Heidemann presenta dos lecturas, ¿no?, de esta tensión o de esta dualidad entre objeto empírico y objeto trascendental, o entre fenómeno y nómeno. Entonces, menciona que por un lado está la interpretación de two worlds, ¿no?, de dos mundos, de los dos mundos. A grandes rasgos, esta interpretación afirma que las apariencias requieren de un fundamento que a su vez no es apariencia. Las apariencias, los fenómenos, requieren de un fundamento que no es fenómeno. Y aquí parece que si hacemos una lectura de Kant, al menos de la edición A, ¿no?, de la crítica de la razón pura, parecería ser que hay motivos para apoyar esta lectura de los dos mundos. En la edición A de la crítica de la razón pura, ¿no?, en A252, cuando Kant se ocupa de los nómenos, dice: al fenómeno, debe corresponderle algo que no es fenómeno, porque un fenómeno no puede ser nada por sí mismo y fuera de nuestro modo de representación. Y por tanto, si no ha de resultar en un perpetuo círculo, la palabra fenómeno indica ya una referencia a algo cuya representación inmediata es sensible,
Un fenómeno es sensible, es inmediato, pero que en sí mismo, sin la constitución de nuestra sensibilidad, es decir, si pudiéramos quitar la constitución de nuestra sensibilidad, debe ser algo, algo. Es decir, un objeto independiente de nuestra sensibilidad. No sé, esto me parece sumamente complicado, ¿no? Porque digo, es incognoscible, pero ya estoy diciendo que es algo y que además es independiente. Le estoy atribuyendo propiedades. Por eso Goodman es bastante agudo y muy enfático al señalar esto, porque dice, en el momento en que hablamos de la cosa en sí, o en el momento de que hablamos de un sustrato indiferenciado, ya le estamos ascribiendo propiedades. El simplemente el hecho de hablar de ese sustrato ya implica una contradicción. Entonces dice Goodman, lo mejor es no hablar, ¿no? Lo mejor es no mencionar. Y es aquí cuando Kant introduce otro objeto, otra noción que uno dice, ¿por qué? ¿No? Que es la noción de objeto trascendental igual a X. Entonces, los fenómenos requieren de algo que no sea fenómeno. Es decir, la objetividad empírica, el objeto empírico requiere de otro objeto que es su fundamento. ¿Cuál es ese objeto? El objeto trascendental igual a X, del que nada sabemos, ni podemos saber, pero pues que ya lo mencionamos, ¿no? Entonces, parece que en la edición A del noumeno, parece que se apoya a esta lectura o podemos encontrar cierto apoyo a esta lectura de los dos mundos. Y decir que los fenómenos y las cosas en sí son objetos numéricamente distintos. Y si queremos ponernos más metafísicos, podemos decir que ocupan dos lugares distintos y que conforman dos mundos diferentes, el mundo sensible y el mundo inteligible. ¿Cuál es el problema con esa lectura? Bueno, que de entrada a decir que afirma que existe un mundo sensible y un mundo inteligible, ¿no? Y que ocupan dos lugares distintos, es que estamos haciendo un uso trascendental, un uso trascendente de nuestras categorías. Estamos llevando nuestras categorías más allá de la experiencia. Y esto para Kant es imposible, es un grave error. Es posible, sí es posible, porque de ahí surge la metafísica, pero es equivocado. Por tanto, dice Heidemann, bueno, hay que ver qué tal nos va con la interpretación de un solo mundo. Porque además la interpretación de los dos mundos parece que está haciendo una lectura positiva del noumeno. Es decir, está entendiendo el noumeno en un sentido sustancialista. Y esto no debe hacerse. ¿Qué nos dice la interpretación de un solo mundo? Bueno, en esta hay dos vertientes, la epistémica y la ontológica. ¿Qué nos dice la epistémica? Bueno, que apariencia y cosa en sí no son dos mundos diferentes, sino que pertenecen al mismo objeto. Pero son dos consideraciones distintas del mismo objeto. El mismo objeto empírico, es decir, ya no hay objetos numéricos, ya no hay un objeto trascendental igual a X. El mismo objeto empírico puede ser considerado como apariencia y como cosa en sí, al margen de los condicionamientos trascendentales. Cuando hacemos uso de esos condicionamientos trascendentales, las categorías a priori, bueno, estamos considerando el objeto como experiencia, pero cuando hacemos uso de ellas, ¿no? Cuando hablamos de los objetos de experiencia al margen de estas condiciones, pues bueno, entonces tenemos a los objetos nouménicos. Pero lo que dice la lectura de un solo mundo es que, bueno, no hay dos objetos, sino que son dos formas de considerar un mismo objeto. Y aquí cuando esta lectura puede verse apoyada en la edición B de la Crítica de la Razón Pura. Cuando Kant habla del noumeno,
lo hace de manera distinta en la edición A y en la edición B. En la edición A mete esta noción, esta noción súper complicada de objeto trascendental igual a X, en la noción A. En la noción B dice, bueno, ¿no? Un noumeno es una cosa que no ha de ser pensada como objeto de los sentidos, que no ha de ser pensada como objeto de los sentidos, sino solamente, ¿no?, a través del entendimiento puro, como cosa en sí misma. Es decir, la distinción entre fenómeno y noumeno parece que tiene que ver con la manera en cómo pensamos los objetos. Cuando aplicamos las categorías a la intuición sensible o cuando hacemos un uso indiscriminado de ellas. De manera que un mismo objeto puede ser considerado de manera diferente según nuestras categorías o según la razón pura. Esa es la lectura meramente epistemológica. Pero hay una lectura, dice Heidemann, ontológica, en la cual se afirma que los objetos poseen propiedades o aspectos tanto fenoménicos como nouménicos. Que los objetos poseen propiedades o aspectos tanto nouménicos, ¿no?, como fenoménicos. Estos aspectos fenoménicos son responsables, ¿no?, de las apariencias, mientras que los aspectos nouménicos son responsables de las cosas en sí mismas. No podemos conocer los objetos en sí, pero debemos suponerlos, porque son parte del mismo objeto. Es como cuando vemos una moneda. Si nos muestran la cara de una moneda, nosotros suponemos que del otro lado de la moneda hay otra cara. Al menos que vivas en un mundo borgiano, ¿no?, donde existen monedas de una sola cara, pues. Pero cuando, digamos que la moneda en su totalidad es un objeto, ¿no?, desde esta lectura. Entonces, ciertos aspectos de ese objeto son fenoménicos y es la cara que se nos muestra, la apariencia. Pero el objeto tiene otros aspectos, que son aspectos nouménicos, que no vemos, pero que pertenecen al objeto, que es como la otra cara de la moneda. Yo creo que aquí habría que preguntarnos cómo es que yo llego, ¿no?, a la idea de que existe otra cara de la moneda, cuando solamente soy capaz de ver la cara de frente. Entonces, alguno podría decir, bueno, llego a la idea de que existe otra cara de la moneda por hábito, por costumbre, porque en algún momento, ¿no?, se me ha mostrado esa otra cara de la moneda y a partir de ahí, cada vez que se me muestra la moneda, infiero que hay otro lado. Pero bueno, entonces parece que a Heidemann ninguna de las dos opciones le convence, aunque no dice claramente por qué, ¿no? Y lanza el argumento que dice, bueno, es que Kant es un realista, pero únicamente de las apariencias. El problema con la lectura ontológica de un solo mundo es que le da a los aspectos nouménicos una realidad. Ay, no, me equivoqué. Perdón, sí. Levantaron la mano, creo que Ricardo y Eric. Sí, y yo en realidad me equivoqué porque puse aplausos en lugar de levantar la mano. Ah, también son bienvenidos. Oye, Jorge, buenas tardes a todos. Hola, Disculpen Ricardo. que haya entrado un poco tarde, estaba terminando de dar clase a las 6 y bueno, después me puse a buscar la liga y no la encontraba. Te quería preguntar, Jorge, fíjate que has planteado un paralelismo hasta ahora entre los argumentos de corte lógico, el de corte epistémico, con apoyo importante y que sí se ve claramente con la primera edición y la segunda edición de la Crítica de la Razón Pura, pero en la versión ontológica o en la interpretación ontológica, esta que hablas tú ahora o que plantea este autor entre, digamos, el fenómeno como una cara de la moneda y la otra como las propiedades nouménicas del mismo objeto, ¿encuentra algún apoyo en algún pasaje, en algún texto? ¿No es eso su interpretación? No. No, la verdad es que no hay un apoyo. O sea, las No hay apoyo. citas textuales que yo he leído Uh-huh. son las que yo he puesto
Ya. un poco en donde se pueden apoyar las lecturas de Heidemann. Pero Ok. de los dos aspectos, no, y la verdad es que en la crítica yo no he encontrado como No, alguna lectura que apoye sí. esta visión ontológica. La epistémica Ujú. sí, que es la que leí hace Sí, rato, ¿no? sí, sí. Creo que la visión de un solo mundo, ¿no? Ujú, Epistémica, ujú, va más de acuerdo ujú, con Kant. La ujú. ontológica me parece demasiado fuerte. Ajá, Sí, sí, menciona a un sí. autor, déjame ver. Ah, ay, está. Menciona a Alais. Mm, L. Alais, que yo no lo he leído, la verdad. Kant, ujú, Transcendental Idealism and Contemporary Anti-Realism. ujú, Se apoya como un poco en la lectura, que creo quién es quien presenta esta lectura ontológica, pero que yo no lo he leído. No sé ujú, si alguno de ustedes tiene ujú, como ujú. alguna. A mí me parece como bastante jalada de los pelos, la verdad. O sea, pero. Ujú, sí, no veo tampoco como algún, pues, o no recuerdo ahora algún pasaje en donde Kant plantea algo así Sí, y creo que pues sí, sigue siendo, eh, no sé qué te parezca a ti, a lo mejor tengas otra idea, pues pero me parece que la epistemológica sigue siendo una sí, lectura más buena adecuada, y pienso. además, ajá, y sobre todo considerando eh, pues cómo Kant procede a lo largo de toda la crítica de la razón pura, o sea, el método trascendental de la crítica de la razón pura, que es básicamente, que es puesto en clave lógica, ¿no? Exacto. Me refiero a algo que mencionábamos la clase pasada, bueno, la clase, perdón, la sesión pasada, que con base en una distinción estrictamente lógica de lo condicionado o lo determinado, Kant concluye que hay algo indeterminado e incondicionado. Pero Ujú. eso es simplemente el método trascendental lógico, es decir, no hay, o al menos no parece haber en ese momento, en esa apuesta, una posibilidad de lectura sustancialista, ¿no? Sino simplemente de una distinción que se sigue lógicamente, ¿no? Exacto. O como lo hace ¿cómo? En las analogías de la experiencia, ¿no? Dice, lo que cambia supone lo que no cambia, ¿no? El cambio supone la permanencia, ¿no? Ese juego igual, ¿no? Como afirma, entonces lo que se sigue es algo que está implícito, pero de una forma negativa en lo que afirmo, ¿no? Sí, ¿Sí se ve? Ajá. Entonces digo, si el conocimiento es condicionalización, parece que no se puede conocer lo incondicionado, no se puede conocer lo indeterminado. Y esas distinciones suelen ser, pues, siempre establecidas en Kant con esa clave más bien lógica, más bien epistemológica, pero no metafísica ni sí, yo, ontológica, ¿no? bueno, tú dices no ni ontológica, porque Ujú, yo pienso, y justamente pensando en esas, tratando de articular estas lecturas realistas de Kant, si la postulación lógica de eso indeterminado, digamos, se me da lo determinado, ¿no? Entonces yo postulo lógicamente lo indeterminado, la cosa en sí, el nómeno. Pero esa postulación, como dices tú, puede tener un carácter lógico. La pregunta es si esta postulación es suficiente para hablar de un realismo. Porque uno podría decirse, pues me quedo simplemente en la lectura epistemológica de Kant, ¿no? Sin hacer el compromiso ontológico. Pienso, no sé qué digan ustedes, que cuando se habla incluso de un realismo mínimo, de este realismo sui generis, ¿no? Realismo empírico, ya no estamos en esa postulación meramente lógica o meramente epistémica, sino que ya es claro, un requerimiento estoy de ontológico. acuerdo, ajá, estoy de acuerdo, solo que no sé qué tan válido sea introducir una distinción, que creo que está en Kant siempre que hace estas distinciones, ¿no? Kant establece la distinción lógicamente, ¿no? Que acabamos de establecer, ¿no? De lo determinado y de lo condicionado se sigue lo incondicionado y lo indeterminado, ¿no?
Del fenómeno se sigue que hay algo que no es fenómeno, que es externo, que es independiente, etc. Se sigue lógicamente, ¿no? De la afirmación se sigue la negación, digamos, ¿no? La otra cara de la moneda, ¿no? Exacto, ¿no? Ese es Kant. Sin embargo, cuando se empieza a pensar, o cuando incluso Kant a veces habla en el sentido de el noumeno causa nuestras representaciones, el noumeno existe con independencia, no sé qué tanto estés de acuerdo conmigo, y es algo que hemos discutido otras veces. No es Kant el que está hablando. Es la razón, ¿no? Es la razón, claro. Es decir, Kant hace las distinciones que la razón sustancializa, pero él solamente las toma de una forma estrictamente lógica, epistemológica. Después se pone el saco como de la razón que dice, necesito la cosa en sí para explicar el fenómeno y tiene que existir independientemente. Esa es una forma, creo yo, alguna vez se la oí a Carlos Pereda, de hacer una distinción entre un Kant que no se contradice a sí mismo, ¿no? Sino que simplemente está siguiendo pues, el desarrollo de su investigación, planteando de qué forma la razón sustancializa y le da propiedades a la cosa en sí, sin que sea Kant mismo. Sí, Pero, o sea, es como, sí, es la manera de decir que Kant no se contradice, porque es decir, hay dos interlocutores, ¿no? Exacto. Por un lado está el idealismo trascendental, que es Kant, y por otro lado está la razón, ¿no? Sí, que habla del sí. nombre Entonces, y del objeto trascendental. Exacto. Entonces, la necesidad de ese realismo o de esa postulación de la cosa en sí como sustancia, por supuesto que no puede venir de Kant. O sea, si queremos que Kant sea un filósofo, digamos, consecuente, tendría que venir de una postulación, como acabas tú de decir, ¿no? De la razón con base en el cuarto paralogismo. Pero recordamos exactamente que estas afirmaciones de la razón son paralogismos trascendentales. Son errores que cometemos porque están en la naturaleza de la razón misma. Entonces, si seguimos este hilo conductor respecto a la discusión del realismo, podríamos decir que el realismo surge de esa necesidad de la razón de postular un elemento externo, aunque esto sea un paralogismo. Pero la diferencia entre el realismo anterior y el realismo como lo plantea Kant es que la razón está en condiciones ya de darse cuenta que es una necesidad suya y no algo independiente, real, incondicionado, indeterminado, como lo era en Locke, por ejemplo, con la esencia real, o lo era en Descartes, ¿no? Sino que ahora está en condiciones, una vez que se ha hecho la crítica de la razón pura, ¿no? La razón ya está en condiciones de reconocer de que darse es... cuenta. Exactamente, que es una postulación, ¿no? Errónea y todo, pero necesaria. Creo yo que va por ahí, ¿no? Y es una forma, creo yo, de defender un poco la unidad del pensamiento de Kant y de defender una incoherencia, una falta de coherencia lógica, ¿no? Sí. En fin, pero... Yo quisiera hacer nada más un comentario, y es que ambos, o sea, Jorge Alejandro y Ricardo, pues dicen que no encuentran en Kant ninguna afirmación que pudiera apoyar la interpretación ontológica de un solo mundo. Y bueno, y que hay como todos estos intentos, pues, de entender a Kant como sin contradicciones. Pero una vez me encontré, sin querer, un texto de una obra póstuma de Kant, donde habla sobre el éter, y los voy a compartir en pantalla para que tengan la referencia, pero sí les quiero contar que incluso la tuve que sacar, esta lectura la tuve que sacar de los temarios de mis cursos, porque me di cuenta que causaba mucha confusión, porque los alumnos me decían, es que lo poquito que yo ya había entendido de Kant, ya lo desentendí con este artículo. Porque dice cosas sobre el éter y el calórico. Yo di con él porque pues está hablando de cuestiones de la física, pero dice cosas como esta: existe una materia cuyas fuerzas motrices y cuyo movimiento preceden a la producción de un cuerpo en el tiempo, ¿no?
Entonces los alumnos así me decían, ¿qué? Yo ya había entendido que primero estaba en el tiempo y el espacio y luego toda la experiencia y luego me viene a decir este tipo que el éter está antes que el tiempo. Entonces ya lo saqué de los temarios, pero pienso que quizás en esos textos que mis alumnos dijeron, yo creo que ya no lo quiso publicar porque ya estaba enfermo y se dio cuenta de que tal vez no era algo que quisiera decir. Oye, pero entonces, si es un texto del periodo crítico. Mira, este se llama, el artículo que yo leía con mis alumnos es este, se llama El espacio imaginado, la teoría kantiana del éter, y es de esta autora que Naye y yo conocemos muy bien, se llama Ana Rioja, es una filósofa de la ciencia e historiadora de la ciencia española, profesora en la Complutense. Y vamos a ver aquí en su bibliografía, es que está citado al pie. Pero es aquí, los primeros principios metafísicos de la ciencia natural. Bueno, tendría que dedicarle un poquito más de tiempo para ver dónde está citando a Kant, pero sí es esto. Aquí. Kant, no sé qué. Dice Ricardo que ya reconoció el texto. Bueno, está rarísimo y yo solamente por aportar un poquito como a la discusión, quizás en estos textos como más raros, que no es la crítica de la razón pura, pues pueden encontrar de pronto los intérpretes de Kant material para hacer lecturas más raras. ¿No? Ya, era lo único que quería comentar. Pues yo no conozco el texto, lo tendré que revisar. Pero bueno, sí, de por sí ya creo que sí hay como ciertas tensiones en Kant. De pronto uno se lee esas cosas como, ¿no? Ajá. Ok. Sí, sí, sí. Pero bueno, si me permiten, así rapidísimo. Si la crítica de la razón pura es la antesala de una metodología que posteriormente se implementará en las ciencias, ¿no? Es el preámbulo, ¿no? Y me parece que cuando Kant se refiere específicamente a enunciados de este tipo, está pensando en lo que se requiere suponer para que tenga sentido la experiencia como experiencia científica, ¿no? Y esto creo yo que tiene que ver con algo que hace Kant en la crítica del discernimiento o la crítica que se suele llamar la crítica del juicio, ¿ah? En donde claramente Kant habla del juicio reflexionante como un tipo de juicio en donde el sujeto habla de este modo exactamente, ¿no? Habla de este modo, ¿no? Como de cosas que anteceden el espacio y el tiempo, o como de un orden en la naturaleza objetiva, o de una necesidad objetiva, pero que son requisitos que el científico o el hombre de ciencia tiene que suponer a priori para poder investigar, para que pueda arrancar su investigación. Entonces, no sé, bueno, qué tanto sea el propio Kant quien está hablando ahí, ¿no? Sino más bien del tipo de razonamiento que hace un científico en un momento dado. ¿Ah? Pero, por ejemplo, no sé, hay principios en la crítica del discernimiento, por ejemplo, uno de ellos que me acuerdo claramente, ¿no? Un cambio de cualidad debe ser gradual, ¿no? Sin interrupciones, ¿no? Y de forma paulatina, ¿no? Algo así, ¿no? Dice Kant, bueno, este tipo de juicio, este tipo de principio es un principio sintético a priori porque no se sigue del sujeto, el predicado, y es un principio que se había entendido, por ejemplo, Leibniz lo había entendido como un principio metafísico, ¿no? Y yo lo que digo es que más bien es un requisito que el investigador, el científico, pone en la naturaleza para poder investigar. ¿Ah? Entonces, la idea de que hay entidades que son anteriores al espacio y al tiempo, ¿ah? Hace sentido para la ciencia, hace sentido para la investigación. Puede que no haga sentido para la crítica de la razón pura como esa lógica que está buscando hacer Kant, pero sí hace sentido como principios metodológicos para llevar a cabo una investigación científica, ¿no? Entonces, lo que yo diría cuando leo los principios metafísicos, ¿no? Como, que es la obra que está citando la autora, principios metafísicos de la naturaleza son precisamente este tipo de principios que la razón científica requiere suponer a priori para poder investigar un fenómeno.
Muchas gracias, muchas gracias. La idea es, es prescriptiva, no descriptiva. Yo tenía precisamente esa duda, Ricardo Cicena. Preguntaba un poquito el estatus de esos principios, ¿no? Si eran como pensados como especie de categorías o más bien, bueno, lo dijiste mucho, pero me confunde también un poquito, ¿no? Esta como diferencia de principios metodológicos y juicios sintéticos a priori. O sea, ¿se equiparan tal cual o bueno, cómo se verían dentro del esquema de Kant? Y si esto también no implica como una especie de purulación de esta clase de juicios sintéticos a priori, porque pareciera que la crítica a la razón, hay algunos, o sea, son estos, y estos dan unidad a la experiencia, y estos son suficientes como para poder tener una ciencia, pero ya de repente se empiezan a surgir varios, y por ejemplo el que acabas de comentar, ¿no? De cómo este paso continuo, ¿no? Como la noción de continuo. Si estos son juicios sintéticos a priori también, entonces siguen como apelando a nuestra estructura de alguna forma, o... Así es, exactamente. Siguen apelando a nuestra estructura, siguen siendo principios de carácter procedimental para la investigación científica. Ahora no recuerdo si este que acabo de mencionar es un principio determinante o regulativo, y creo que solo es regulativo, no es determinante. Ahora no lo recuerdo bien, pero la idea es que tenemos que acercarnos a la naturaleza suponiendo eso. No lo podemos probar. No se puede probar. No se induce, digamos, o se obtiene inductivamente, ¿no? Porque simplemente es imposible, ¿no? Pero lo que sí dice Kant es que son supuestos a priori, que si no son inductivos, que si no son observados, si no tienen validez en la experiencia, en el sentido de que se desprendan de ella directamente, sí son supuestos que deben ser sostenidos de manera a priori para darle sentido a la experiencia. Y son sintéticos a priori. La evaluación de que sean sintéticos a priori es una evaluación estrictamente epistemológica, ¿no? Es decir, si tengo el concepto de cambio de cualidad o de cualidad simplemente, ¿no? Y le atribuyo la noción de cambio, la idea de que ese cambio es gradual, ordenado, uniforme, no se sigue de ninguna forma de la noción de cambio, de ninguna forma, ¿no? Entonces es sintético, pero no es a posteriori porque no tengo ninguna observación que pudiera validar este principio sin caer en circularidad, y entonces tiene que ser sintético. Y siguen siendo sintéticos. Y justo van a ser esa clase de principios los que, por ejemplo, Poincaré va a llamar convenciones, ¿no? Pero como una categoría que no cae dentro exactamente. Ni el analítico ni el sintético. Sí, porque todavía la noción de sintético remite, como decían hace un momento al principio cuando me conecté, todavía la noción de síntesis refiere a la mente, ¿no? A algo que ocurre en la psique, ¿no? Es decir, sigue siendo algo psicológico. Es una psicología trascendental, sí, pero sigue siendo algo que ocurre en la mente, ¿no? Y por eso Frege, Russell, Bolzano, Poincaré, ¿no? Dirán, no. Bien, gracias. Sí, estoy silenciado. Me acabo de dar cuenta. Hablando justamente de esto que la razón pone, ¿no? Ciertas cosas que tienes que presuponer a priori. Y una de esas cosas es, por ejemplo, que los objetos externos existen independientemente de nuestros conceptos, pues está el realismo trascendental, o lo que Kant llama el realismo trascendental. ¿En qué consiste el realismo trascendental? Bueno, es una forma metafísica de realismo en la que se asume que las cosas en sí mismas tienen una existencia independiente. Podemos pensar esto de dos maneras. Como dice Ricardo, suponer, ¿no?, que es algo que la razón, ¿no?, asume, que la razón postula. Es la voz de la razón, ¿no?, quien habla y supone que existe una realidad en sí misma. Pero también está la lectura ontológica, en donde se afirma que no solamente es un postulado de la razón, ¿no?, que las cosas en sí mismas no son solo un postulado de la razón, sino que tienen una existencia fáctica, ¿no?, independiente. Entonces,
A esta suposición de que los objetos en sí mismos tienen una realidad fáctica independiente, Kant le llama realismo trascendental. En la crítica de la razón pura, Kant menciona, el realista trascendental se presenta a los fenómenos externos como cosas en sí mismas. Por eso es un error de la razón, porque te presentas, ¿no?, lo fenoménico como algo en sí mismo, que existen independientemente de nosotros y nuestra sensibilidad. Sin embargo, dice Kant, el realismo trascendental corre paralelamente al idealismo empírico. Porque ¿qué es lo que hace el realismo trascendental? Aleja los objetos de nuestra percepción. Entonces se abre como un gap, ¿no?, como una brecha entre el conocimiento y los objetos. Al abrir este gap, ¿no?, al establecer esta brecha, pues lo que se hace es hacer un caldo de cultivo para que proliferen los escepticismos o los idealismos, y en los que se afirma que no podemos conocer esa realidad externa y que por tanto el conocimiento es imposible. Entonces, se me acaba de olvidar el apellido del autor. Heidemann. Heidemann, sí. Ajá. Para Heidemann, digamos que realismo metafísico e idealismo empírico se dan en tándem, ¿no?, van juntos. Justamente lo que les decía aquí, después de haber presupuesto falsamente que los objetos de los sentidos son externos, el realista trascendental encuentra que todas nuestras representaciones de los sentidos son insuficientes para darle certeza a la realidad efectiva de ellos. Eso es Kant y la crítica de la razón pura. Bueno, ya para ir cerrando, y habiendo dicho todo esto, Heidemann establece como ciertos criterios para poder identificar una postura realista. Entonces, los criterios son ontológicos, epistémicos y veritativos. En el aspecto ontológico, dice Heidemann, todo realismo debe asumir que el mundo es independiente o que los objetos son independientes. Todo realismo debe asumir que los objetos son independientes. Incluso el realismo empírico kantiano. En el aspecto epistémico, dice Heidemann, el realismo puede asumir dos cosas: que el mundo es independiente de nuestro conocimiento, en su vertiente metafísica, o que el mundo depende hasta cierto grado, habría que decirlo, de nuestro conocimiento, en su vertiente no metafísica. Y en el criterio veritativo, dice Heidemann, todo realismo debe asumir que un enunciado es verdadero si es coherente con nuestros principios epistémicos. En su vertiente no metafísica. Y en su vertiente metafísica, pues se podría sostener una noción de verdad por correspondencia o por adecuación. Entonces, eso es como a grandes rasgos lo que Heidemann explica en el texto y cómo Kant permite articular estas nuevas formas de realismo o este realismo contemporáneo. Ahora bien, cuando yo leí el texto, y justamente por este interés que tengo respecto a Putnam y los temas del realismo, me preguntaba, y no sé qué piensan ustedes, si la intuición de que existen objetos externos es la intuición adecuada bajo la cual debemos seguir pensando el realismo. Porque pienso que es justamente ante esta intuición de que existen objetos externos, llámese fenoménicos, llámese cosa en sí, es cuando caemos en estas disputas, ¿no?, que parecen no tener solución. Entonces, si pudiéramos pensar el realismo, ¿no?, o reformular
las intuiciones realistas, que era un poco lo que yo le preguntaba a Ricardo la sesión pasada, desde otra perspectiva que no implique la discusión respecto a la presencia de un elemento externo. Pienso en Goodman, por ejemplo, cuando Goodman habla de que realismo es una cuestión de hábito. El realismo es una cuestión de nuestros hábitos. Estamos habituados a suponer ciertas ideas, ciertas guías de acción, y a esto le llamamos realismo. Para evitarse justamente todas estas discusiones respecto a si existe un sustrato independiente, si existen objetos externos, o si no existen objetos externos. Porque lo que está en juego también aquí es una noción de experiencia. Es una noción de experiencia como síntesis. Como síntesis de dos elementos en apariencia distintos, que es los conceptos y la materia del fenómeno. Pensar, por ejemplo, la experiencia en estos términos dicotómicos, ¿no? Hasta dónde nos compromete justamente con la idea de que existe algo dado, independiente. Entonces, pues yo nada más quería dejar esto como reflexiones antes de terminar la sesión, que ya faltan 15 minutos. Y no sé, ¿qué piensan o qué? Sí, creo que por ahí Ricardo levantó la mano. Sí, bueno, mi conclusión después de tu brillante exposición del texto de Heidemann es que al menos desde el punto de vista kantiano, desde el punto de vista pues, incluso de la crítica de la razón pura, si la hemos entendido bien, es que no se puede renunciar a la cosa en sí. No se puede renunciar a la cosa en sí por razones estrictamente lógicas. No se puede renunciar a la cosa en sí, diría Kant, por razones metodológicas. Y tampoco se puede renunciar a la cosa en sí por razones epistémicas. Por razones lógicas, yo creo que pues ya lo he dicho varias veces, ¿no? De la noción de lo condicionado, lo determinado, se sigue lógicamente lo incondicionado y lo indeterminado. Como de la noción de cambio se sigue la noción de permanencia para Kant, ¿no? En fin. Y va a ser, desde un punto de vista o leído en clave lógica, esa diferencia es necesaria, es a priori, ¿no? Como la pluralidad implica la unidad, como la variación implica la identidad, ¿no? O sea, esos argumentos son los argumentos kantianos, ¿no? Pues desde un punto de vista lógico, yo creo que no. El realismo, si llamamos realismo a esta postulación de la cosa en sí, pues es necesario, al menos desde Kant, ¿no? Metodológicamente, también creo que Kant diría que es necesario y no se puede renunciar a la cosa en sí o a este realismo mínimo, ¿eh? Porque es lo que como acabas de decir, Jorge, es lo que limita este estudio crítico, que no se vuelva, que no se convierta en un idealismo absoluto, en un idealismo completo, ¿no? Que no esté limitado. Y epistemológicamente, que creo que es la más importante, claro, las tres son importantes, pero esta creo que es la más. Metodológicamente, epistemológicamente, se requiere el realismo, se requiere la noción de cosa en sí, a diferencia de Goodman, que plantea renunciar a hablar de la cosa en sí, o de lo incondicionado, lo indeterminado, en Putnam también. A diferencia de estos autores radicales, ¿no? Creo que en Kant es incluso epistemológicamente necesaria esa distinción, porque creo yo, como él lo menciona, se tiene que asumir si somos consecuentes con la idea de que el conocimiento es determinación y condicionalización, que el conocimiento tiene un límite. Es decir, epistemológicamente también es importante plantear los límites que la propia crítica de la razón pura pone, ¿no? ¿Qué es lo que no se puede conocer? Al menos desde un punto de vista como le interesa a Kant plantearlo, ¿no?
lo que está más allá de las condiciones, lo que está más allá de las determinaciones. Pero, Entonces, sí. epistemológicamente creo que también es importante ese realismo mínimo, si lo entendemos simplemente como la postulación de la cosa en sí. Pero entonces, Es importante. Perdón, Ricardo. Sí. Pero entonces, ¿de qué clase, perdón por interrupción, pero No te entonces, preocupes. ¿de qué clase de realismo estamos hablando? Porque yo puedo decir, por ejemplo, que metodológicamente tiene que hacerse la distinción entre lo que está determinado y lo que es indeterminado. Pero incluso yo puedo afirmar eso y seguir, por ejemplo, en Hegel, ¿no? Okay. Y seguir en Hegel. Y eso no es necesariamente un realismo. No. Entonces, yo puedo decir la distinción entre la cosa en sí y el fenómeno es metodológica. Y eso es Gutmann. ¿Qué significa estar en Hegel? No, para los que no. Pues, no sabemos. Pues que de algún modo, o sea, la conciencia puede determinar, ¿no? O a partir de la conciencia se determina lo que es indeterminado. Claro. O sea, y que, no tengo que salir de la conciencia para ¿no? establecer qué es lo indeterminado, ¿no? Exacto. Entonces, yo creo que el realismo al que nos estamos refiriendo aquí, o al menos al que me estoy refiriendo yo, es este realismo necesario a priori kantiano, que pues a lo mejor suena un poco tramposo que lo diga, pero pues tendría que denominarse un realismo trascendental o un realismo crítico, ¿no? Es decir, aquel que es puesto a sabiendas desde la razón, leído en clave a lo mejor pues, metafísica o a lo mejor leído en clave ontológica, pero que es necesario y que es inevitable. Como tú mismo has dicho, ¿no? En Putnam también hay un abandono, un intento de abandono de la cosa en sí, pero al mismo tiempo Putnam afirma, que cuando observamos las montañas y nombramos las montañas no las creamos, es decir, hay algo independiente, ¿no? Cuando nombramos al sol, cuando lo estudiamos, lo constituimos teóricamente, pero no creamos el ente o la entidad, o sea, el conocimiento no construye al objeto físico, construye al objeto teórico, al fenómeno, pero no es el caso que construya la estrella misma o la entidad misma. O en Hanson, ¿no? Recuerden un poco en Hanson cómo Hanson dice, si ver es interpretar, si percibir es interpretar, entonces no podemos acceder a lo no interpretado, no podemos acceder a lo no enmarcado, ¿no? Si este es el caso, dice Hanson, pues la noción de cosa misma, la noción de entidad física, la noción de eso independiente, se vuelve filosóficamente irrelevante, dice, ¿no? Se vuelve filosóficamente irrelevante. Y parece él mismo también como que la consecuencia que se sigue es, pues renunciemos a esa noción de cosa misma que no nos sirve para nada, ¿no? El conocimiento se limita al conocimiento fenoménico, un poco a la Kant, ¿no? El conocimiento se limita a este mundo de apariencias, a este mundo de este conjunto de objetos constituidos teóricamente, no apariencias, perdón, ahí no debía haber dicho eso, ¿no? Ni representaciones, en Hanson no es eso, ¿no? Pero no alcanza o no tendría por qué pensar que alcanza a referirse a la cosa misma, la noción de cosa misma para Hanson es ya filosóficamente irrelevante, ¿no? Sin embargo, otra vez, ¿no? Si le planteamos el mismo problema, si le planteamos la misma pregunta, ¿no? Con todo y que construyamos nuestro objeto teórico, hay algo que no debe ser objeto teórico. Debe haber un contenido mínimo, ¿no? Y ese contenido mínimo debe ser dado, ¿no? ¿Sale? Entonces creo yo que Kant, pues, en esta discusión con Hanson, con Putnam, a lo mejor con Gutmann, no estoy ahora muy seguro si hay algo en esa dirección que diga Gutmann, pues se lleva la razón, se lleva el premio, porque pues esa distinción es lógico, metodológica y epistémica.
Nos quedan 6 minutitos. Estamos en la lista. Primero levante la mano yo, luego Eric y luego Nayeli. Hoy no hubo como moderador, pero más o menos ya yo asumí el papel. Y Fede necesita hacernos un anuncio antes de que nos despidamos de unos cambios que va a haber respecto a la siguiente sesión. Entonces, les propongo que hagamos la ronda de preguntas. La mía es súper breve, después Eric, después Nayeli, y dejamos que al final cierre Alejandro, y ya para que Fede nos pueda hacer el anuncio. Déjenme ver si alguien Yo más. también quiero sumarme en la lista de... Está muy bien, Fede, sí, muy bien. Entonces, bueno, ya voy a hacer la mía rapidísimo, y es un poco como devolverle a Jorge Alejandro la pregunta que le hacía a Ricardo, ¿no? Así como, ¿de qué realismo estamos hablando? Y yo también le pregunto a Jorge Alejandro, ¿de qué realismo estamos hablando? Si quieres dejar de hablar como Goodman de un sustrato, ¿por qué no ya asumirse antirrealistas? O sea, como, ¿por qué seguirle llamando realismo? Si ya no quieren hablar de eso, pues sean antirrealistas. Es para ti y para Goodman. Y ya. No, más bien creo que sería por eso Guzmán se llama irrealista. Ándale, Ajá. está perfecto. O sea, llámense Sí, claro, por irrealistas si supuesto. quieren dejar de hablar de eso. Muy bien. Entonces ahora va Eric, Naye y Fede. Bueno, igual, también es un poco la misma pregunta, ¿de qué realismo o a qué realismo se está refiriendo si es que no vamos a asumir esta existencia de objetos externos? A mí me recuerda un poco a el Círculo de Viena, que, bueno, principalmente a Carnap, que fundaron toda su teoría precisamente en un realismo que postulaba que pues existían, que, que fuera de, bueno, sí, fuera de las vivencias de los sujetos, estas estaban dadas a través de la experiencia que nosotros teníamos al contacto con ciertos objetos, ya fuera ciertos objetos teóricos o ciertos objetos, ¿cómo se llama? Que manipulábamos. Entonces, si no existe mm, como que este concepto kantiano, esta cosa en sí, algo que está más allá de, ¿podríamos realmente estar hablando de realismo? Yo creo que no. O sea, Bueno, sí, o sea, yo también pensaría que en el momento en que dejas de suponer que existe algo afuera que es independiente de la cognición, pues bueno, ya no tiene caso hablar de realismo. Pero lo que también pienso es que durante mucho tiempo hemos estado discutiendo el realismo en estos términos y pensamos que la única vía posible para pensar el realismo es a partir de la postulación de un elemento externo, ya sea a través de la razón, ya sea ontológicamente. Y lo que yo hice fue como lanzar la pregunta a grandes rasgos, si no valdría la pena explorar otras vías. Pienso en Wittgenstein, por ejemplo, donde existen ciertas creencias bisagras, ¿no?, que nos permiten de alguna manera desenvolvernos en la vida. Entonces el realismo podría ser esto, una creencia bisagra, sin necesidad de comprometerse con la existencia de algo externo, sino participar dentro de determinados juegos de lenguaje donde yo adquiero ciertas creencias y esas creencias me permiten desenvolverme con cierta facilidad, ¿no?, en determinado contexto. Entonces, quizás podemos hablar de realismo en estos términos, aunque como dice Fer, bueno, una vez que renuncias a la idea de que existe algo externo, pues ¿para qué te quieres seguir llamando realista, no? Mejor llámate antirrealista. Es que hay algo incómodo en esta discusión de realista, antirrealista, es como estar metido en ese juego, y creo que lo que hace, por ejemplo, Wittgenstein es un poco salirse, ¿no?, de esta discusión. Pero bueno, igual podemos pensar, pues. Naye. Sí, rápido también. Bueno, sí, un poco siguiendo la línea de lo que ya dijeron varios, lo que dijo ahorita Fer, creo que eso hacen algunos, ¿no? Como querer salirse del debate de la dicotomía realista-antirrealista a partir de esta idea de que decía ahorita Ricardo sobre, bueno, ¿no? Parece muy intuitivo la necesidad de este contenido, de algo que hay ahí.
Y entonces lo que algunos dicen es, bueno, es que ese contenido no es un contenido positivo hasta que dices algo, ¿no? Hasta que haces una descripción y entonces ya es epistémico, ¿no? Y entonces, queriendo salirse de eso, por ejemplo, creo que Arthur Fine hace un poco esa línea, ¿no? Que tiene que ver con esto que decías del hábito, ¿no? Simplemente mi actitud natural ante las cosas, ¿no? Sin la problematización así filosófica, pero él no sería antirrealista, ¿no? Sino lo que intenta decir es, vamos más allá del debate, como decía Fer. Y creo que eso, pero creo que ahí hay bueno, no sé qué piensan, pero claro, esto no tiene que ver o sea, con la inteligibilidad del problema. Creo que el argumento es, claro que el problema es inteligible, es intuitivo. El argumento para tirarlo por la borda o por decir ya no queremos hablar de eso es más la inutilidad, ¿no? O sea, es que no agrega nada, o sea, incluso, o sea, Kant, o sea, puede ser impecable en términos, ¿no?, lógicos, pero pues la tautología de que algo está más allá del conocimiento y por lo tanto es incognoscible, pues dirían, pues no nos sirve de demasiado, ¿no? Y entonces creo que por ahí iría, pero creo, y con esto termina, que la intuición, o sea, que la intuición del realismo yo la localizaría más, no en Kant, creo que ahí Kant está siguiendo una intuición más cartesiana. O sea, porque creo que como tú decías ¿no? Tú decías, podemos pensar el realismo sin el objeto externo, pero justo creo que esa intuición entre interno y externo, quien nos la da son las meditaciones, ¿no? Y ahí Kant está siguiendo eso, o sea, está respondiendo, pero a los problemas que ya plantearon antes, y esos problemas, creo yo, están planteados sobre la distinción interno-externo que nos regala un poquito, pues digamos, del gol que nos metió Descartes. Así de cómo agrupamos ciertas cosas como la vida interior, ¿no? Y pienso que entonces está más enraizado en esa intuición cartesiana que luego pues ya Kant le da toda ¿no?, esta sofisticación epistémica y esta forma. Y bueno, nada más como, no sé si también estarían de acuerdo en que estoy un poquito de acuerdo con Eric en que si hay un sentido metafísico, no del objeto y de la realidad ahí, claro, ¿no? Cuando cantas esto de las categorías, pero en un sentido muy particular de lo platónico, ¿no? O sea, si uno piensa lo metafísico así, ¿no?, como Platón, en esta distinción entre physis y nomos, ¿no? Y cómo Platón intenta escapar, y justo Fede habló de Poincaré, o sea, cómo se intenta escapar de la convención y de lo social, ¿no?, a través de la estructura trascendental. En ese sentido particular, sí me parece ahí que hay un elemento de metafísica, ¿no? Pero bueno, no sé. Y ya, eran todos mis comentarios. Gracias. Muchas gracias, Nayi. Yo quiero decir un buen de cosas, pero me voy a callar porque Fede está antes. Adelante, Fede. No sé si quieras, Jorge, primero responder a Naya o... Pues bueno, es que yo creo que no va a dar tiempo. Ajá. Y más bien yo creo que lo podríamos plantear para una discusión posterior. Pero, o sea, sí, yo, al menos en la primera parte de lo que dijo Naye, estoy de acuerdo en esta lectura de que el realismo resulta intuitivo, quizá porque es una creencia que tenemos muy atrincherada, ¿no? Y que se la debemos en parte a Descartes. O sea, yo había rastreado esta dicotomía precisamente en Kant, pero ahora que lo menciona Naye, que sí, o sea, claramente es una dicotomía que está en Descartes. Pero bueno, yo creo que no va a dar tiempo como para, o sea, ya son las 8, entonces, pues si quieres, planteamos lo que tú querías decir y ya, para ir cerrando. Ok. Bueno, yo tenía unas preguntas, pero bueno, como comentarios, pero si igual ya no da tiempo, pero igual lo que yo puedo decir podemos dejarlo como fuera de la... o tú como ves, Fer, como fuera de la grabación. Porque que es como además más logístico. Sí, también, o sea, tomando en cuenta que dentro de 15 días vamos a tener tiempo, podríamos seguir discutiendo. Si anotan ahorita sus puntos, yo voy a anotar todo lo que quería decir después de que habló Naye, y podemos seguir discutiendo dentro de 15 días. Pero bueno, lo que sí es que
a menos, Fede, que tú quieras que queden grabados tus comentarios, pues ya podría detener la grabación. Bueno, yo tenía como unas cuestiones que me llamaron mucho la atención desde que leí el texto de Heidemann, que es esta noción de inmediación epistémica. Yo luego tenía como una lectura de que en ocasiones Kant precisamente una lectura que por un lado el mito de lo dado postulaba como una especie de inmediación epistémica y que por otro lado Kant nos ayudaba como a no caer en ese mito de lo dado y como un poco el reto era ver cómo de otro modo tampoco caeríamos como una especie de coherentismo radical, que todo se basa como una especie de juego de lenguaje. Entonces, yo un poquito quería preguntarte un poco sobre esa cuestión de inmediación epistémica, si tú estás como muy de acuerdo con la lectura de Heidemann, si realmente, o cómo se entiende esa noción de inmediación epistémica en Kant. A mí me hace un poquito de ruido, porque incluso como en la constitución más básica del objeto de la experiencia, yo no diría que propiamente hay una inmediación, ya hay una participación como de otra clase de categorías que ya hacen, Sí, o sea, no yo sé, creo que como discutible. Ajá. uno podría pensar que lo que hay es una mediación, porque intervienen los conceptos para, ¿no? Para configurar la configuración de los objetos de experiencia. Entonces, en ese sentido, se podría decir que hay una mediación de los objetos. Pero cuando Kant habla de inmediación, y es justamente cuando se separa del idealismo, cuando utiliza el término inmediación, quiere decir de que las apariencias, los fenómenos, aparecen inmediatamente, ¿no? En el espacio y en el tiempo. Entonces, Kant utiliza inmediación en ese sentido, como lo que se presenta, ¿no? Ante nuestras intuiciones, ¿no? Y ante nuestras categorías. Entonces, yo creo que habría que matizar un poco que la inmediación kantiana está interpretada justamente en ese sentido. Porque de lo contrario, lo que tendrías que afirmar es que los objetos o los fenómenos, al tener una existencia independiente, entonces existen separados de nuestros condicionamientos subjetivos. Entonces, cuando tú afirmas que los objetos existen separados de nuestros condicionamientos subjetivos, pues entonces, como mencionaba hace rato, se abre un gap. Y ya hay un trecho, una brecha, ¿no? Que se tiene que salvar. En cambio, lo que Kant dice, no, es inmediato porque los fenómenos aparecen ante nuestras intuiciones. Pues. Entonces, es inmediato en ese sentido, yo diría. Okay. Tenía otra duda respecto, o sea, mucho del texto de Heidemann como que afirma que el realismo empírico de Kant se sostiene gracias a su idealismo trascendental. Como si falla el idealismo trascendental, entonces es muy complicado afirmar un realismo empírico. Pero pareciera que también el idealismo trascendental, por otro lado, se sostiene como en esta necesidad de universalidad de las categorías y de ciertos aspectos que son como bastante debatibles, ¿no? Yo quiero preguntarte a ti un poquito, si tú estás de acuerdo con el realismo empírico en general, como en este realismo que a veces pareciera que no quieres defender, si es como tienes en mente un realismo empírico, más bien sustentado no en un idealismo trascendental. Sí, en lo personal pienso que un realismo empírico, y pienso a la Kant, a la Putnam, se mete necesariamente en estos problemas. Yo un poco opto por abandonar un poco esta distinción y optar por otras maneras de pensar este problema. Y no necesariamente en términos de realismo empírico o realismo mínimo. Como lo mencionaba Naye, o sea, evadir la discusión porque pienso que no se puede salir de ella y plantearla en otros términos. Y creo que eso es muy personal, pero creo que Gutmann lo que hace es justamente eso. Y su irrealismo va justamente por allí. Porque sí, pienso que es sumamente problemático. O sea, esta tensión entre la cosa en sí, entre ¿no? Lo externo, hay una tensión allí que no es insalvable. Pues. Sí, yo también soy del lado que creo que sí tenemos que postular esta especie de resistencia, esta especie de contenido mínimo un poquito. Y bueno, yo también creo que esto también se puede como basar un poco también en la práctica científica. O sea, yo creo que los científicos, si vamos más también un poco a sus testimonios y cosas así, continuamente están hablando como de esta cuestión. Yo quería preguntarte en ese sentido, o sea, no renunciar como a estar hablando de esta como dimensión ahí medio, que es complicada, ¿no? Que tú has dicho, o sea, es muy complicado como hasta referirse a ello, ¿no? Pero no de alguna forma estamos
no dando cuenta de como a lo mejor esta práctica que Sí. tienen los científicos de hablar de ello. Ajá. Yo creo que una de las grandes defensas que se han hecho del realismo es que es sumamente intuitivo, ¿no? O sea, nos quedamos en el realismo porque es intuitivo, pues. Ujú. Sin embargo, no siempre lo intuitivo es lo mejor. ¿Mm? Creo que hay distintas prácticas y hay distintos ejemplos donde intuiciones descabelladas se han incorporado en un sistema coherente y han resultado eficientes. Y hay prácticas en donde seguir nuestra intuición no siempre es lo recomendable. Entonces, pienso que el argumento de la intuición no es suficiente para poder mantenernos en esta discusión, ¿no? ¿Pero tú crees que es meramente una intuición que tienen los científicos al decir que hay Pueden algo ser que restringe? heurísticas, o sea, como yo lo veo, son heurísticas, son guías de acción, son reglas que uno aprende cuando se introduce en un determinado juego de lenguaje, pero no necesariamente comprometerme en el sentido de que realista, de que existe algo afuera, pues. Eso es como mi visión muy personal. Creo que Fer, por ejemplo, tendrá una visión completamente distinta, pues. No, perdón, es que sí, o sea, estoy de acuerdo contigo en que no hay que aferrarse a esta postulación de la cosa en sí. Está perfecto los juegos del lenguaje, las bisagras, o sea, hay mucho de tu postura que me parece bien. Pero como últimamente soy muy bersoniana, la intuición sí me parece mejor que la razón, entonces ya no nos vamos a poder poner de acuerdo, porque si yo ya me salí del corral analítico completamente y hay cosas como, sí, que me atrapan mucho, como de esta defensa de dejar la razón de lado, ¿no? Y de irse por lo intuitivo. Pero bueno, aquí anoté todo Yo lo que ya quiero decir una la última próxima vez. cosa. Habría que aclarar que es intuitivo. Sí, también. Y también había que aclarar que es metafísico, porque yo también sentí que en algún sentido Eric tenía razón, como en el sentido de no sale de la experiencia las intuiciones puras. En ese sentido de empírico metafísico también tenía razón. Pero bueno, ya que anoté, yo creo que para la próxima vez. Fede, yo ya no voy a volver a hablar, te quedas tú con el Sí, micrófono. perdón. Ya no, es una cosa, cuando contabas la posición ontológica, me llamó mucho la atención como esta idea de que hay como ciertos aspectos fenomenológicos que dependen como de esta relación que se establece entre el sujeto de conocimiento y el objeto de conocimiento, y bueno, pero hay como otros aspectos como nouménicos, ¿no? Que de alguna forma están ahí, que bueno, que como decían, a lo mejor no tiene como tanto sustento, ¿no? En Kant, pero a mí me llamó mucho la atención porque de alguna forma esta clase como de perspectivismo o algo así, un poquito lo va a plantear Poincaré, un poquito él lo utiliza con analogía respecto a los animales disecados, ¿no? Dice, pues claro, cuando disecamos a un animal, quizás ya no podemos captar en él como su vida, ¿no? Pues ya está finalmente disecado, pero eso nos posibilita decir cosas objetivas sobre él, ¿no? O sea, como que plantea, o sea, no podemos conocer por todas las cosas, sino siempre es desde una parcialidad, pero esa parcialidad es lo que nos posibilita de alguna forma decir algo sobre, objetivo sobre las cosas. Entonces, como que un poquito este asunto ontológico me pareció que resonaba con esa idea. Y nada, me llamó la atención nada más, porque bueno, como yo creo que como dicen, no tiene igual tanto sustento los textos de Kant, pero a lo mejor sí es como que habla mucho de la lectura post-Kant, que a lo mejor Kant va a tener y que a lo mejor sigue teniendo, ¿no? Entonces, no, nada más ahí, un comentario. Bueno, pues ahora sí voy a detener la grabación y nos quedamos ya con cosas operativas, ¿sale?